En esta clase vamos a ver lo que es la clase file y para qué sirve, en qué consiste. Lo primero, tener en cuenta que este tipo de clase nos va a servir para poder trabajar o manipular tanto ficheros como directorios en líneas generales, ¿no? Tener en cuenta que es muy importante en base a poder nosotros crear nuestros archivos y almacenar información, entre otras particularidades que tiene este tipo de clase file. Ten en cuenta que tenemos aquí en la API Java, tenemos este tipo de clase file. Si os fijáis aquí, tenemos todas las propiedades que tiene. Ten en cuenta que es una clase interna dentro de las tantas y miles de clases que tiene los componentes API de Java y en ella pues podemos ver que tiene, bueno, algunas particularidades, ¿no? Como por ejemplo los constructores que veremos ahora. Hay distintos tipos de constructores. Ten en cuenta que los constructores que vamos a trabajar nosotros es para poder hacer en nuestra instancia correspondiente de la clase y poder enviar información. La información que enviaremos será nuestro nombre del archivo que queremos crear o el directorio específico que queremos generar. Y bueno, ahora lo veremos cuando hagamos algún supuesto práctico. Tenemos los métodos, fijar la cantidad de métodos que tiene. Nosotros vamos a ver unos cuantos en este curso, porque, como estáis viendo, es infinito, podríamos decir esto, ¿no? Con lo cual tenemos muchas particularidades más. Vamos a empezar con algunos de los métodos que vamos a ver durante esta unidad 1 y en ella pues vamos a empezar a ver algunas particularidades. Lo primero, por ejemplo, vamos a colocar aquí el primer, vamos a colocar aquí la clase file. File, y dentro de ella vamos a ver las ramificaciones de los métodos que vamos a utilizar dentro de este tipo de clase, y en ellos vamos a tener algunos, como pueden ser los siguientes. Vamos a ver el método, vamos a indicarlo aquí, exit, por ejemplo. Ten en cuenta que este método nos va a servir directamente para poder nosotros saber si algún tipo de directorio, carpeta o algún archivo existe, y en base a ese tipo de acción actuaremos en consecuencia en nuestro programa, lo cual es un método que nos sirve para comprobar que efectivamente ese tipo de componentes están dentro de nuestro entorno del sistema operativo. Por otra parte, vamos a tener otro que va a ser, y vamos a colocarlo aquí en un momento, será el create new file. Ten en cuenta que este nos va a servir para, ya la misma palabra en inglés lo delata, ¿no? Sería para crear un archivo, un fichero. Y ahora veremos cómo crearemos en la fase práctica que vamos a ver en esta clase. Otro importante que veremos será cómo crear un directorio. Como ya sabéis, en un sistema operativo es muy sencillo crear un directorio, ¿no? Lo vamos directamente, bueno, en el caso nuestro, nos podemos ir a una carpeta, aquí, vamos a download, por ejemplo, y si queremos crear un directorio es botón derecho, ¿no, chicos? Nos vamos directamente a nuevo, new, carpeta, ¿no? Y tener en cuenta que ya simplemente con esto, el mismo sistema operativo nos genera una carpeta, un directorio. Ahora veremos cómo nosotros desde programación podemos hacer ese tipo de operativa. Así que aquí sería con una instrucción llamada mkdir. Muy similar a la instrucción que tenemos en el sistema operativo, sobre todo en Linux, sistema operativo Linux, por comando podemos hacerlo, o incluso también en el sistema de Microsoft MS2, o en este caso por consola podemos generar nosotros un directorio con este tipo de instrucción mkdir. Y por otro vamos a tener, vamos a ver hoy en esta clase también cómo eliminamos. ¿Cómo se pueden eliminar directamente algún archivo o carpeta? Pues hay una instrucción, un método
en el que nosotros vamos a trabajar con él. Y se llama DLetter. Estos son los cuatro conceptos que vamos a ver en esta clase de hoy. Así que lo único que tenemos que hacer es directamente ver ese tipo de conceptos que vamos a referenciar. Así que, sabiendo que vamos a ver esos elementos, pues lo único que tenemos que hacer es irnos a la clase práctica y poderlo ver. Ten en cuenta que la clase file es muy importante, porque gracias a ellas luego en otras clases veremos cómo creamos, cómo podemos agregar información a un archivo, cómo podemos crear distintos archivos y agregarles un directorio, etcétera. Por lo cual es importante tener en cuenta este tipo de características. Pues venga, vamos a la práctica y vamos a ver cómo nosotros somos capaces de hacer ese tipo de operaciones en nuestro entorno de programación. Para ello, pues os vais a nuestro IDE favorito y aquí, pues bueno, vamos a crear un proyecto en Java, un Java Project y vamos a generarlo. Bueno, el que trabaje con Visual Studio, podéis trabajar con Eclipse también. Y bueno, eso ya lo vais haciendo vosotros. En el caso nuestro, no creemos ninguna arquitectura de Maven, ni Gradle, ni Spring Boot, que durante el curso veremos este tipo de herramientas, pero ahora queremos un simple proyecto muy básico de Java, así que no Build Tools. Y ya directamente ya lo redireccionamos a una carpeta. Vamos a poner en download, que es donde a mí me gusta prepararlo. Y ya está, ya la tenemos creada. Aquí vamos a crear el nombre. Ten en cuenta que vamos a crearlo en download, con lo cual estamos generándolo ahí. Y ahora lo único que tenemos que hacer es automáticamente poner el nombre que queremos. En este caso va a ser clase 1. Y ya lo tenemos preparado, el archivo. Bien, ahora ya nos ha creado nuestro correspondiente proyecto. Si os fijáis ya, pues tendríamos una clase inicial por defecto que se llama pp.java. Vamos a trabajar aquí. En un momento dado, ya puesto que tenemos una clase ya por defecto autogenerada, vamos a trabajar aquí. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es ya empezar a codificar. Vamos a ver el primer punto, que sería crear, en este caso, pues un fichero, ¿no? ¿Cómo crearíamos nosotros un fichero? Pues bueno, vamos a ver. Primero, crear es lo siguiente. Primero, como es habitual, tenemos que importar nuestras correspondientes clases. Y entre las clases, chicos, que tenemos que importar, ¿cuál sería? Import sería directamente java.io, y aquí tendremos que poner file. Con esta es importante, java.io.file. Y luego también tenemos que import, si queremos también, import java.io.excepción. excepción, porque vamos a trabajar también con control de excepciones, así que ya vamos a prepararlo. Ahora ya que tenemos las librerías, o en este caso las correspondientes clases que necesitamos, pues vamos a empezar a prepararnos. Lo primero que tenemos que hacer es crear una instancia. File, archivo, por ejemplo, archivo, igual a new file. Le ponemos ahora el nombre del archivo que vamos a querer generar nosotros. Como en ejemplo, .txt. Fijaros que lo que hemos hecho es reivindicar el constructor. Si nos vamos directamente de nuevo a nuestra correspondiente API de Java, veréis que además del principio que define para qué sirve realmente este tipo de clase, lo que comentábamos antes, tenemos un constructor, ¿no? Fijaros que tenemos distintos tipos de constructores dependiendo de las necesidades que tengamos. En el caso nuestro estamos trabajando con este constructor que veis aquí, el path_name, que es lo que tenemos que meter dentro de la llamada a la clase file del constructor. Acordaros que lo que hace es crear la instancia, como estamos comentando, con el nombre correspondiente que va a tener nuestro archivo
que luego posteriormente vamos a crear. Así que acordaros que esa es la finalidad que tenemos. El constructor sirve ¿para qué? Para enviar unos parámetros, una información que luego será procesada en el transcurso del programa. Y en el caso nuestro, esa información va a ser relevante para cuando luego accedamos y ejercitamos los métodos que tenemos aquí, que si os fijáis son muchos los que tiene, y entre ellos pues tenemos pues los que vamos a ver hoy y que definiremos ahora. Así que vamos a irnos directamente aquí a nuestro programa y ya tenemos, como veis, el constructor. El constructor lo que va a hacer, como es habitual, es enviar a la instancia, a la clase, ese tipo de información que le hemos dado, ejemplo.txt, y lo guardará para posteriormente, cuando creemos el archivo, coger esa información y generar el archivo con ese nombre específico que hemos colocado nosotros ahí. Así que ahora vamos a verificar, por ejemplo, bueno, si existe el archivo. ¿Por qué hacemos esto, chicos? Porque es importante tener en cuenta que no podemos... Fijaros que tenemos otro archivo igual, del mismo nombre, y tenemos información relevante, importante. Si nosotros automáticamente no comprobamos que efectivamente exista o no exista, automáticamente lo que va a hacer es eliminar el que teníamos antes y colocarnos en el nuevo archivo que va a ser el que se genera en base a la instancia y a la instrucción que vamos a poner nosotros de crear new file, ¿no? Con lo cual tener en cuenta que es importante comprobar primero para no eliminar información importante que podamos tener dentro de nuestro sistema. Así que lo importante es poner archivo.exit. Claro que ya me sale el comando. Y con esto tendríamos ya la comprobación específica de si existe el archivo o no. System.out.println y aquí lo que vamos a hacer nosotros es poder especificar al usuario que existe. El archivo ya existe, con lo cual no hacemos nada para que el usuario sepa que existe y que no tengamos el error tan grande que provoquemos eliminación de información importante para nosotros. Si no existe, ¿qué tendríamos que hacer, chicos? Pues directamente lo único que tenemos que hacer es automáticamente crearlo. Por tanto, en el else ya podríamos nosotros trabajar. Fijaros que voy a poner aquí un try-catch para bueno, acostumbrarnos a poner el control de excepciones que necesitamos nosotros. Y aquí ya podemos poner que vamos a crear el archivo. Y para crear el nuevo archivo, pues incluso podemos agregarlo dentro de un conditional if. Podemos poner, por ejemplo, archivo.create new file, que lo tenemos aquí. Fijaros la cantidad de métodos que me da, de referencia. Si os fijáis, me da muchísimos. Para crear, podemos crear un create file, un create new file, etc. Lo que está claro que vamos a ver los métodos más relevantes, importantes, porque tener en cuenta que la API es tan extensa que sería imposible en un curso dedicar, con la cantidad de materia que tenemos nosotros del curso, poder dar todos los métodos específicos, con lo cual vamos a dar los básicos, los fundamentales para hacer cualquier manipulación de ficheros, a pesar de que tengamos muchos de estos que luego podremos ver. Así que crear new file y directamente tendríamos preparado ya el archivo para poderlo crear. Teniendo ya directamente creado el archivo, tener en cuenta que en el condicional no solo pregunta, el condicional aquí está a la vez de crear el archivo. Si lo ha creado perfectamente me da valor true, con lo cual ya puedo aquí dentro del condicional poner un system.out.println y decir al usuario que se creó el archivo creado, por ejemplo, ¿no? Puedo poner archivo creado. Y dentro, incluso fijaros, vamos a trabajar con otro método de la misma clase file, que sería para obtener el nombre del archivo. ¿Y cómo lo hago esto? Chicos, pues tenemos un método
que si yo pongo la instancia, el objeto determinado que yo he creado de la clase file, que es archivo, y le agrego directamente un getName, un getName, que lo tengo aquí, getName, automáticamente ya me va a poder pintar el nombre del archivo que se ha creado. Con lo cual yo al usuario le estoy dando la información de un texto creado el archivo y el nombre del archivo que ha creado. Es otra alternativa que tengo yo. Y en el caso, bueno, puedo directamente, por ejemplo, aquí, automáticamente, aquí después del if, puedo hacer un catch, un try catch. Y el catch, acordaros aquí, directamente, puedo preparar un try catch. Este sería el catch. Sí, perfecto. Ahí va bien, catch. Y le pongo aquí el IO excepción. Para el supuesto que, por cualquier circunstancia, el sistema operativo, de cualquier tipo de anomalía, haya habido y no se haya creado el archivo. En el caso nuestro, bueno, tener en cuenta que aquí en el try catch, automáticamente yo le pongo el system.out.println, y aquí le puedo colocar directamente ya ocurrió el error. Y ya directamente, después de especificar al usuario que ha ocurrido algún tipo de error o anomalía, automáticamente lo que voy a hacer yo ahora es ni más ni menos que decirle qué tipo de error. ¿Qué punto? Print strict trace. Y con esto ya tendríamos preparada ya el error específico que me ha surgido cuando he intentado crear el archivo. Con esto ya tendríamos preparado ya lo que es la creación del archivo. Así que vamos a ir por parte, no quiero mezclar todo para que comprendáis bien cómo se crea el archivo. Así que lo único sería guardar el correspondiente información. Vamos a irnos a la carpeta para que veáis cómo lo genera dentro de la carpeta específica que hemos comentado. Así que aquí, por ejemplo, vamos a irnos a la carpeta download y tenemos aquí la clase. Aquí es donde nos va a generar. ¿Por qué me lo crea aquí, chicos? Tener en cuenta que le estoy dictando una ruta. La ruta es la raíz. Donde esté este tipo de clase es donde me va a crear el correspondiente archivo. Porque le he dado la ruta nada más con el nombre específico. Si yo quisiera, por ejemplo, guardar el archivo en otro sitio que no fuera directamente la carpeta del proyecto, tendría que darle una ruta específica. Si quiero aquí que lo crea en unidad C, pues tendría que poner C, dos puntos, barra, no, mejor dicho, barra, etcétera, ¿no? Con lo cual, acordaros, sería ese tipo de definición. Pero lo vamos a dejar ahí. Así que ahora lo único que sería guardar y ahora lo ejecutamos y automáticamente el archivo, fijaros, no que me ha especificado el que he creado el archivo ejemplo.txt. Si no vamos ahora a la carpeta, veréis que efectivamente lo ha creado. Fijaros aquí cómo efectivamente dentro de nuestra carpeta, donde está src, y tenemos directamente en la carpeta src nuestra clase Java, nuestro programita Java, automáticamente nos ha puesto el ejemplo. Tened en cuenta que no tiene información, es evidente, porque todavía no hemos trabajado con la escritura de texto dentro de un archivo. Lo veremos en las siguientes clases, pero ahora lo importante es saber cómo creamos el archivo. Si os fijáis aquí tenemos ya creado el archivo determinado. Ahora vamos a ver cómo creamos un directorio, ¿no? Así que vamos a ver cómo creamos un directorio. ¿Qué tendríamos que hacer para crear el directorio? Pues es muy similar a lo que hemos visto en la RECO, que como es evidente, no tenemos que trabajar con este tipo de método, ¿no? Que es crear new file, sino que sería, como hemos indicado,
en nuestro esquema sería con exit, ya lo hemos visto para qué sirve. Sería para comprobar que efectivamente existe el directorio o la carpeta. Create new file ya lo hemos visto, sería para crear el archivo. Y ahora nos sirve el delete, nos queda, y el mkdir. Mkdir sería el que vamos a trabajar para poder eliminar el correspondiente para poder crear un directorio. Así que vamos a verlo. Y luego delete para eliminar, o bien un archivo, un directorio, nos da igual indistintamente. Si queremos hacer el delete sería muy sencillo. El delete simplemente sería aquí, fijaros, voy a quitar por ejemplo, vale, vamos a quitar todo y vamos a empezar de cero, así que la instancia la voy a dejar y voy a quitar todo esto. Y ahora ya dejo ya directamente la instancia. Como lo que queremos hacer es manipular el archivo ejemplo.txt que hemos creado, si nosotros queremos eliminarlo, en supuesto de que queramos eliminarlo, ¿cómo lo haríamos, chicos? Pensar un poquito, ¿cómo se haría directamente? ¿Cómo nosotros somos capaces de eliminar el archivo? Pues sería directamente de la manera que vamos a ver ahora. No vamos a hacerlo con excepción strict para que se vea mejor y sea limpio, así que podemos preguntar con un if directamente nosotros, archivo punto exit, ¿no? Vamos a seguir trabajando para así. Y comprobamos si existe ejemplo.txt. Así que preparamos nosotros. Si existe, lo que podemos hacer ya es eliminarle. Así que ya con este condicional que veis aquí, comprobamos que existe este tipo de archivo, ejemplo.txt, que ya sabemos que efectivamente existe porque lo hemos visto en la carpeta específica que tenemos nosotros. Así que ya lo hemos visto, que nos ha creado ese tipo de archivo y aquí directamente nosotros simplemente podemos eliminarlo. Hay dos alternativas, chicos. Podemos hacer un condicional luego para comprobar que efectivamente lo ha hecho perfectamente. Fijaros, aquí yo voy a poner un boolean eliminado, igual la variable, y voy a envolver dentro de él como false. Lo inicio como false, eliminable. Y aquí puedo poner ahora, si os fijáis, eliminado, igual, fijaros a lo que voy a hacer, porque es importante, instancia del que tenemos de nuestra clase archivo, ¿no? Con ella podemos hacer todos los recursos que tenga la clase file, ¿no? Y entre los recursos que tenemos es el delete para poder eliminar este tipo de archivo, ejemplo.txt. Así que aquí voy a hacerlo de la manera siguiente, archivo, que la instancia punto, y fijaros aquí que me va a salir el delete. Ya me sale uno de los métodos que puedo trabajar, así que el delete. Con esto yo estoy eliminando. Y luego ya directamente else, y le puedo decir que un system.out.println y le puedo poner directamente yo que no existe. No se puede eliminar el archivo, archivo porque no existe. Bien. Supuestamente si ya lo hemos eliminado porque ha entrado ha ejecutado esta instrucción que está dentro del condicional y aquí acordaros me va a dar cuando entra aquí automáticamente esta variable va a tener un valor booleano true o false, con lo cual si hace este tipo de instrucción que es eliminar el archivo, yo aquí tendré un true. Ahora ¿qué hago? Yo puedo preguntar, volver a preguntar un if donde pongo eliminado y si efectivamente es true, automáticamente entrará en el condicional y ya podemos poner un system.out.println y aquí le podemos poner eliminado el archivo. Eliminar el archivo exitosamente. Y ya está. Sería ese. Y ya podríamos poner aquí system.out.println y le podemos colocar no se ha eliminado el archivo por un error.
Así que fijaros aquí las alternativas. Con esto yo lo que hago es eliminar sencillamente esta instrucción, el objeto o la instancia que tenemos de la clase, accedemos al método delete y automáticamente ella cogerá el nombre que estamos viendo que tenemos en el constructor de la clase file, buscará ese tipo de archivo dentro de la dirección, la ruta donde le hemos dicho que sería la carpeta donde está nuestra clase Java que estamos nosotros programando y entonces eliminará el archivo. Así que lo guardamos y si os fijáis ahora, si vamos aquí, ejecutamos el programa, pues directamente eliminará el correspondiente. Eliminará directamente ya. Bueno, esto acordaros, eliminado exitosamente. Fijaros, aquí pone eliminar archivo exitosamente. Fijaros que ha ocurrido cuando he dado 2 veces. Si yo ahora doy directamente, veréis que efectivamente saldrá directamente que no se puede eliminar archivo porque no existe. O no se ha eliminado el archivo por un error. Va por las dos opciones, ¿por qué? Porque efectivamente false, acordaros, en este caso false, con lo cual este condicional pasa por el false y dará este tipo de instrucción. Pero la base está en este condicional. Comprueba si existe y como efectivamente ya no existe porque le hemos dado 2 veces al botón de compilación, pues efectivamente lo que ocurre es que me dice que, bueno, que no se puede eliminar, pero lo hemos eliminado. Si vamos ahora a nuestro correspondiente carpeta, vamos a la carpeta, a download, vamos a clase, fijaros cómo vamos a src y efectivamente ya no existe. Nos ha eliminado el archivo. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos, pero con un directorio. Crear un directorio. ¿Cómo se haría? Pues si nos vamos directamente de nuevo a nuestro esquema, sería mkdir, ¿no? La que vamos a trabajar nosotros. Y vamos a preparar ahora cómo eliminamos un archivo con mkdir. ¿Cómo eliminamos? No, mejor dicho, cómo creamos un archivo con mkdir. Así que vámonos a la obra. Vamos a coger, vamos a dejar, de nuevo vamos a dejar, sí, vamos a dejar directamente una instancia porque la necesitamos, requerimos, como es evidente, de una instancia para poderlo crear, pero ahora, tener en cuenta que un archivo tendría una extensión txt, bin, la que fuera. En el caso de un directorio, tener en cuenta que es una carpeta, que hemos dicho que sería muy sencillo hacerla, ¿no? Aquí sería coger, botón derecho, como es aquí, nueva carpeta y nueva carpeta me la crearía, ¿no? Tan sencillo como en un sistema operativo poder nosotros con la interfaz gráfica poder crear una carpeta en el entorno directamente del sistema operativo de Windows, ¿no? Vamos a eliminarla directamente. Luego haremos la misma operación. Vamos a hacer esta operación que veis aquí, más luego después haremos la siguiente operación, que es eliminar la carpeta, que aquí en el sistema operativo será muy sencillo. Botón derecho de nuevo, eliminar y zas, y me lo elimina. Vamos a hacer esas dos operaciones que se podrían hacer con Java. Bien, ¿cómo lo haríamos? Primero vamos a crearlo. Y para crearlo tener en cuenta que simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una operación muy similar a la que hemos hecho con el archivo. No va a diferir mucho. Instancia necesaria. Nombre. Aquí ya tendríamos que eliminar el punto .txt, que se podría en un momento dado poner punto .txt. Tener en cuenta que en un archivo, en una carpeta, mejor dicho, tener en cuenta que no se pone extensión, pero podemos poner guiones, podemos poner puntos si queremos o lo que fuera. Pero lo habitual es poner, pues yo que sé, nueva, ahí va. Vamos a colocarlo bien y vamos a preparar aquí nueva carpeta. Como hemos puesto carpeta, como nos genera directamente por defecto el mismo sistema operativo. Pues bien, aquí tenemos la nueva carpeta. Así que bueno, vamos incluso, para que no haya problemas, bueno, te lo va a crear igual, pero mejor vamos a hacer un guión para que no haya problemas con los espacios y así pues queda mejor. Creamos un guión y ponemos nueva carpeta. Con lo cual, ten en cuenta que cuando ahora reivindiquemos al correspondiente método y para crear el correspondiente directorio, pues evidentemente va a coger el nombre correspondiente del constructor de la clase file y automáticamente obtendrá ese tipo de información que le vamos a enviar y nos creará la carpeta. Bien,
Vamos a seguir. Ahora, ¿cómo lo haríamos? Pues fijaros, no vamos a hacerlo sin excepciones para que sea más simple y que se pueda ver con más definición cómo se haría. En el caso nuestro, en vez de archivo, vamos a cambiarlo. Directorio, vamos a poner. Y aquí ponemos directorio, no que la instancia, punto mkdir, que la tenemos por aquí. Y ya con esto tendríamos preparada ya la creación de nuestra correspondiente carpeta directorio. Y aquí el system.out.println, y aquí ya ponemos que directorio creado, por ejemplo, ¿no? Creado. Le vamos a poner aquí el nombre del directorio que hemos hecho antes, y aquí le ponemos directorio.getName. Vale. Y con esto ya lo tenemos. Y si no, ponemos un else y le ponemos un system.out.println, y aquí le ponemos que, por ejemplo, que el directorio ya existe, por ejemplo, ¿no? O no pudo ser creado. Con lo cual acordaros que si existiese, no nos lo crea. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque aquí sí interviene directamente en la clase para verificar si existe o no. Si no existe, nos lo va a crear perfectamente sin ningún tipo de problemas. Bien, pues ya tendríamos preparado. Si ahora directamente ya ejecutamos el programa, pues efectivamente ahora vamos a crear ya, bueno, vamos a guardarlo primero y ahora ejecutamos. Directorio creado, si os fijáis aquí pone, ¿no? Directorio creado, carpeta, nueva carpeta. Si nos vamos ahora a src, fijaros que no ha creado el directorio, nueva carpeta que tenéis aquí. Está vacío, evidentemente, porque no hemos metido ninguna información, pero de momento está ahí creado. ¿Y cómo lo eliminamos? Pues ahora seguirá la siguiente manera. La misma forma que hemos hecho antes con el archivo. ¿Qué tenemos que tener? Pues ahora tenemos que tener una variable para controlar que efectivamente luego se ha eliminado correctamente, que sería eliminado igual a false. Nos puede servir este tipo de variable. Y aquí lo único que tenemos que hacer es preparar cómo se eliminaría. En el caso nuestro, ten en cuenta que tenemos que trabajar con la instrucción delete, ¿no? Que hemos dicho. Así que lo único que tenemos que hacer es preguntar por exist, y en este caso, fijaros, yo aquí es donde tengo que colocar, bueno, voy a preparar yo, voy a quitar esto y vamos a poner if directorio.exist. Si existe el directorio, entonces ya es cuando yo quiero eliminarlo, ¿no? Así que aquí simplemente pongo eliminado igual a directorio.delete, y ya con esto lo elimino. Y luego ya aquí, después de estar eliminado, pongo un else, como es evidente aquí else, le pongo directamente aquí un system.out.println, y ya directamente le colocaríamos ni más ni menos que el directorio no existe. Y ya después de esto, fijaros, ya pongo un conditional if como hemos hecho antes, donde pregunto eliminado. Si efectivamente es true, se ejecuta condicional de eliminado, con lo cual quiere decir que sí ha hecho lo que nosotros queríamos, que era eliminar el correspondiente directorio. Así que simplemente ponemos un print ln, le decimos que el archivo fue eliminado.
en este caso el directorio, fue eliminado. Y si no ese, acordaros, puede decir que system.out.print ln y le decimos que porque efectivamente el archivo no se eliminó. Fijaros de qué manera nosotros podemos eliminar un directorio. Ahora ya aquí directamente podemos ya empezar, ¿no?, a ver la salida. Así que vamos a verlo. Compilamos de nuevo, chicos, y vamos a ver. Ten en cuenta que ahora de momento está. Ahora, cuando accedo a la carpeta, veréis que este tipo de directorio ya no existirá. Así que vamos a ejecutarlo. El directorio fue eliminado, y ahora aquí lo pone en la compilación, así que ahora me voy aquí y directamente fijaros cómo se ha eliminado. Así que estas son algunos de los métodos principales de la clase file, de los muchos que vamos a dar, entre todos los que hay. Pero los más básicos, que son para poder trabajar en aplicaciones avanzadas, vamos a darlos. Así que estos son los primeros y ya pues habéis visto cómo trabaja este tipo de directorios, cómo creamos un archivo, cómo creamos un directorio, cómo nosotros comprobamos si existe o no, cómo obtenemos el nombre del archivo directorio y cómo evidentemente también somos capaces de eliminar el directorio. Así que estos son los conceptos que hemos visto en esta primera clase.